Nikola Tesla fue un hombre atrapado entre la genialidad y la tragedia. Imaginó un mundo iluminado por energía gratuita y sin cables, concibió inventos que aún hoy parecen de ciencia ficción, y soñó con tecnologías que cambiarían para siempre a la humanidad. Pero mientras sus ideas se adelantaban al futuro, él mismo quedó marginado, traicionado por empresarios poderosos, ridiculizado por colegas y condenado a morir en soledad, olvidado en la habitación de un hotel de Nueva York. Su historia no es solo la de un inventor brillante, es la de un visionario incomprendido que pagó un precio devastador por desafiar los límites de su tiempo. La medianoche del 10 de julio de 1856 trajo consigo un nacimiento envuelto en presagio. Bajo un cielo desgarrado por relámpagos y truenos que hacían vibrar las montañas del Ica, un niño abrió los ojos por primera vez en la aldea de Smiljan, un rincón olvidado del mundo que en aquel entonces pertenecía al vasto y rígido imperio austrohúngaro, aunque hoy descansa en el mapa de Croacia. Muchos vieron en aquella tormenta un mal augurio. Su madre, sin embargo, creyó reconocer en la furia del cielo el anuncio de un destino singular. Ese niño se llamaría Nikola Tesla. Smiljan no era más que un puñado de casas de piedra rodeadas de montes, ríos y campos fértiles. Era un lugar donde los días transcurrían al ritmo de la tierra, donde los aldeanos rezaban tanto como trabajaban, y donde las tensiones de la Europa del siglo XIX se filtraban como un rumor distante. Allí, entre la sencillez campesina y los ecos de un imperio convulso, comenzaría la vida de un ser destinado a pensar más allá de los límites de su tiempo. Su padre, Milutin Tesla, era un sacerdote ortodoxo severo y erudito, un hombre de disciplina férrea y convicciones inquebrantables. Por su sangre corría un linaje marcado por la guerra y la fe. El abuelo de Nikola, que llevaba también su nombre, había servido como oficial en el ejército francés durante las guerras napoleónicas. Con valentía y rigidez alcanzó el grado de sargento, hasta que decidió volver a su tierra natal y formar una familia al casarse con Anna Kalinic, hija de un coronel de renombre. Tras la caída de Napoleón y la absorción del Ica por el imperio austrohúngaro, los Tesla echaron raíces en aquella región agreste. El abuelo Nikola tuvo 5 hijos, Milutin, Josif y 3 hijas, Stanka, Janja y otra cuyo nombre se perdió en el silencio de la historia. Cada uno tomó un camino distinto, reflejando la tensión constante entre la espada y el libro, entre la vida militar y el pensamiento. Milutin y su hermano Josif fueron enviados a la Academia Austríaca de Oficiales, donde se esperaba que heredaran la tradición castrense. Josif brilló en ese entorno, se convirtió en profesor de matemáticas y escribió manuales que circularon ampliamente en las academias militares. Milutin, en cambio, parecía un espíritu rebelde, incapaz de tolerar las humillaciones de la disciplina, como aquella reprimenda por no lustrar bien los botones de su uniforme. Decidió abandonar el uniforme y abrazar el hábito, ingresando en el seminario ortodoxo de Plaki. La madre de Nikola, Uka Mandik, provenía de una familia igualmente distinguida. Hija de un sacerdote ortodoxo de Grak, llevaba en su sangre la herencia de una estirpe de líderes. Sus hermanos ocuparon lugares destacados. Nikolai llegó a ser arzobispo de Sarajevo y metropolitano de Bosnia. Bajo alcanzó el grado de coronel en el ejército austríaco, y Trifún, con espíritu mercantil, prosperó como hotelero y terrateniente. Uka, sin embargo, no brillaba por un cargo ni por títulos, sino por su talento innato. Carecía de educación formal, pero poseía una memoria asombrosa, una imaginación fértil y unas manos incansables que transformaban la necesidad en invención. Rediseñaba utensilios domésticos, mejoraba herramientas, creaba con sencillez y creatividad. Tesla recordaría siempre a su madre como una inventora de primer orden, la chispa silenciosa que encendió en él la idea de que la mente humana podía transformar la realidad. Milutin, aplicado en sus estudios, se graduó con honores en 1845. 2 años más tarde, en 1847, se casó con Uka, y juntos se trasladaron a la ciudad costera de Senj, donde él fue asignado como sacerdote. Milutin no se limitó a su labor religiosa, construyó una vasta biblioteca con libros de ciencia, matemáticas, filosofía y literatura en varios idiomas,
escribía artículos para periódicos y se convirtió en defensor incansable de la educación popular. Creía que la alfabetización era la llave para liberar a su pueblo, y promovió la apertura de escuelas donde los serbios pudieran aprender a leer y escribir en su lengua. Fue en ese hogar cuando, durante una tormenta nocturna, nació Nikola Tesla. El cielo iluminado por rayos y el rugido de los truenos parecían anunciar que el recién nacido estaba marcado por la electricidad misma. 3 días después fue bautizado en casa y, siguiendo la costumbre, inscrito en el primer regimiento de Lika, donde la ley establecía que serviría al cumplir los 15 años. La infancia de Tesla en Smiljan transcurrió entre juegos sencillos y visiones extraordinarias. Compartía los días con sus hermanas y con su hermana menor Marika, nacida en 1859, correteando entre gallinas, ovejas y gansos de la granja. Pero su compañero más fiel era un gato negro llamado Maak, que terminaría convirtiéndose en la primera chispa de su destino. Una tarde, al acariciar a Maak, un destello saltó entre su mano y el pelaje del animal. Tesla, sorprendido, preguntó a su padre, quien le habló por primera vez de la misteriosa fuerza llamada electricidad. En otra ocasión, vio cómo el cuerpo del gato parecía rodeado por un halo luminoso que iluminó fugazmente la sala. Esas visiones quedaron grabadas en su memoria infantil y marcaron el inicio de su obsesión por comprender la energía invisible que habitaba en la naturaleza. El pequeño Nikola, inspirado por esas experiencias y por la inventiva de su madre, se convirtió en un explorador de lo imposible. Desarmaba relojes para descubrir sus secretos, dibujaba máquinas voladoras que se parecían a helicópteros, fabricaba espadas de madera para jugar a ser guerrero y pasaba horas imaginando mundos fantásticos. Pero su mente no solo estaba llena de maravillas, también lo atormentaban visiones involuntarias, imágenes que se mezclaban con la realidad y le causaban angustia. Esa condición se agravó en 1863, cuando una tragedia golpeó a la familia. Su hermano mayor, Dañe, el orgullo de sus padres, murió tras ser derribado por el caballo árabe. Nikola presenció aquel accidente, y el trauma lo acompañó por el resto de su vida. La pérdida llevó a la familia a trasladarse a la ciudad de Gospić, en busca de un nuevo comienzo. Pero allí, el dolor se transformó en frialdad. Milutin, devastado por la muerte de su hijo predilecto, comenzó a ver a Nikola como una sombra insuficiente de Dañe. Ese vacío paterno marcó al joven, que se empeñó en ser perfecto, en demostrar su valía, aunque rara vez obtenía el reconocimiento que buscaba. La tensión se hizo insoportable en episodios humillantes. Milutin lo reprendía por leer a escondidas en su biblioteca o lo castigaba públicamente, como aquella vez que lo abofeteó por tropezar con el vestido de una dama en la iglesia. Esas heridas emocionales forjaron en Tesla un carácter complejo, lleno de fobias y manías. Aborrecía las perlas y pendientes, sentía rechazo hacia el cabello humano, odiaba el olor a alcanfor y desarrolló obsesiones numéricas, como la necesidad de que todo lo que hacía fuese divisible por 3. Sin embargo, en medio de esa tormenta interna, Tesla encontró un refugio en la lectura. Un día cayó en sus manos la novela Abafi, de Miklós Hósika, que narraba la redención de un noble hedonista convertido en héroe patriótico. Ese libro lo marcó profundamente, vio en su protagonista un espejo de su propia lucha. Si aquel personaje podía domar su espíritu y alcanzar grandeza, él también podía disciplinar sus emociones y transformar sus visiones en un poder creador. Desde entonces, Tesla aprendió a canalizar sus tormentas interiores en imaginación pura. Se sumergía en viajes mentales donde recorría ciudades fantásticas, visualizaba máquinas imposibles y ejercitaba su concentración hasta un nivel casi sobrenatural. Esa capacidad de ver con absoluta claridad lo que aún no existía sería, en adelante, el sello de su genialidad inventiva y el fundamento de los sueños que lo llevaron a desafiar al propio futuro. Con el paso de los años, aquella imaginación salvaje que lo había acompañado en la infancia empezó a templarse como el hierro bajo el fuego. Tesla aprendió a observar su mente como si fuera un taller interior, descubriendo que las imágenes que lo acosaban no eran fantasmas sin origen, sino reflejos de experiencias tangibles, un color visto fugazmente, un aroma percibido al azar, la textura de un objeto rozado con la yema de los dedos.
Esa revelación lo acercó a una idea que lo marcaría para siempre. La realidad podía descomponerse en piezas, como un mecanismo perfecto, y en esa maquinaria secreta se escondía la clave para entender el mundo. Aquella capacidad de ver lo invisible pronto lo convirtió en alguien diferente. Un día, mientras los bomberos de Ghost Peak luchaban contra un incendio, Tesla notó algo que nadie más percibía. Una arruga casi imperceptible en la manguera impedía que el agua llegara al edificio. Con calma, como quien acaricia un instrumento, alisó la superficie y el torrente volvió a fluir. El fuego cedió, y el muchacho fue vitoreado como un héroe improvisado. Para Tesla, aquello no fue un acto de valentía, sino la confirmación de que su mente era capaz de leer la realidad en claves ocultas. Esa misma mente brillaba con intensidad en el Real Gymnasium de Ghost Peak, donde cursó la secundaria. Sus profesores de matemáticas lo miraban con asombro. Tesla no calculaba, parecía anticipar los resultados, como si los números se ordenaran solos dentro de su cabeza. Sin embargo, su genialidad no se desplegaba en todas las aulas. En dibujo, por ejemplo, fracasaba estrepitosamente. No lograba plasmar en papel lo que imaginaba, porque su mente prefería perderse en la contemplación silenciosa. Las malas calificaciones llegaron al punto de que su padre debió hablar con el director para evitar una catástrofe académica. Aquella experiencia dejó en Nicola una huella indeleble. Desde entonces desconfiaría de los diagramas, pues sentía que limitaban la pureza de las visiones interiores. En esos años empezó a dar forma a sus primeras ideas serias de invención. Esquematizó un artilugio volador que pretendía utilizar la presión de un vacío para mover moléculas de aire. Era un intento ingenuo, un sueño que con el tiempo él mismo refutaría, pero fue el primer destello de una mente que nunca dejaría de mirar al cielo buscando máquinas imposibles. Pero el cuerpo de Tesla no era tan resistente como su imaginación. Poco después de graduarse en 1870, enfermó gravemente. La dolencia lo postró en cama, y los médicos llegaron a creer que no sobreviviría. Sin embargo, la enfermedad le abrió un refugio, los libros. Sumido en la fiebre, leyó con avidez como quien bebe agua en el desierto. Entre aquellas páginas descubrió a Mark Twain, y sus relatos lo llenaron de un vigor inesperado. Años más tarde, cuando conoció personalmente al escritor, le confesó que sus historias lo habían salvado de la muerte. Twain rompió a llorar al escucharlo. Al recuperarse, ingresó en el Real Gymnasium Superior de Karlovac en 1873. Su padre aún insistía en que siguiera el camino del sacerdocio, y lo inscribió en clases del seminario. Pero en el corazón de Tesla ardía otro fuego. Allí conoció a un profesor de física que marcaría su destino. Un día, el maestro le mostró un objeto fascinante, el radiómetro de Crookes, un bulbo de vidrio donde unas aletas giraban al recibir energía luminosa. Para Tesla fue como contemplar magia pura. A partir de entonces, su pasión por la electricidad se volvió incontrolable. Empezó a experimentar con lo que tenía a mano: baterías caseras, bobinas de inducción, pequeños generadores electrostáticos. Cada chispa era para él un universo entero. Pero justo en medio de su despertar creativo, la vida volvió a golpearlo. Al regresar a Ghost Peak contrajo cólera. La enfermedad lo llevó al borde de la tumba durante 9 meses. En un momento de desesperación, pidió a su padre que le prometiera permitirle estudiar ingeniería en lugar de obligarlo al sacerdocio. Milutin, quebrado por el miedo de perder a otro hijo después de Dañe, accedió y juró que lo enviaría a la mejor escuela técnica del mundo. Como si aquel pacto hubiera cambiado el curso de las cosas, Tesla empezó a recuperarse. Sin embargo, antes de comenzar sus estudios, su padre lo envió a las montañas croatas, para protegerlo tanto de la fragilidad de su cuerpo como de las autoridades, que podían forzarlo a cumplir 3 años de servicio militar. Armado solo con libros y un modesto equipo de caza, Tesla pasó 9 meses en un retiro casi monástico, vagando entre bosques y lagos. Allí fortaleció su cuerpo y aprendió a disciplinar su mente. Lo que antes eran visiones incontrolables comenzó a convertirse en un don. En aquel aislamiento concibió ideas extraordinarias,
tuberías submarinas para transportar cartas en cápsulas hidráulicas o un anillo gigantesco alrededor del ecuador de la Tierra como red de transporte planetario. Al volver, su padre cumplió la promesa, consiguió para él una beca en la Escuela Politécnica de Graz. Su madre, como despedida, le entregó una bolsa bordada con motivos serbios, un amuleto de hogar que Nikola conservaría toda su vida. En 1875 comenzó sus estudios en Graz con un fervor casi sobrehumano. Durante su primer año, no faltó jamás a una clase. Estudiaba desde las 3 de la madrugada hasta entrada la noche, como si las horas fueran insuficientes para contener su hambre de conocimiento. Un profesor llegó a advertir a Milutin que aquel ritmo podía matarlo. En contraste, el decano lo describió como una estrella de primera magnitud. Fue en esa etapa cuando Tesla comenzó a experimentar con la corriente alterna, la misma que décadas más tarde lo haría célebre y lo enfrentaría con los titanes de su tiempo. Pero su brillo pronto se vio oscurecido por una sombra, el juego. Empezó como entretenimiento y se transformó en una adicción devastadora. Apostó y perdió incluso el dinero destinado a su matrícula. Sus estudios se resintieron, las notas cayeron, y en diciembre de 1878 tuvo que abandonar la universidad sin diploma, cargando con una vergüenza que ocultó celosamente a su familia. En 1879 emprendió un autoexilio, huyendo de sí mismo. Se estableció en Maribor, donde trabajó como delineante a cambio de un sueldo modesto. Pero en sus ratos libres seguía apostando en las calles, incapaz de resistirse al azar. Su estancia duró poco, fue detenido por no tener permiso de residencia y regresó escoltado a Gospic por policías armados. Apenas un mes después, su padre falleció el 17 de abril de 1879. Milutin partió con el corazón roto, convencido de que su hijo había malgastado su don divino. Tesla, devastado, quedó sumido en la culpa y el dolor, como si la sombra de la desaprobación paterna fuera eterna. Pero no todo estaba perdido. En 1880, 2 de sus tíos reunieron dinero para enviarlo a la Universidad Carlos Ferdinando de Praga. Las circunstancias no eran ideales. Tesla no dominaba ni el checo ni el griego, idiomas obligatorios, y además llegó tarde al curso. Solo pudo asistir a conferencias sin matricularse oficialmente, sin exámenes ni calificaciones. Aún así, aquellas lecciones y aquel nuevo entorno lo mantuvieron en movimiento, preparándolo para la siguiente etapa de una vida marcada por el contraste entre la grandeza de sus visiones y la fragilidad de su destino. En 1881, Nikola Tesla consiguió abrir la primera puerta de su vida profesional. Fue contratado en Budapest por una compañía de telecomunicaciones, la American Telephone Company, donde entró como ingeniero eléctrico bajo la dirección de Tivadar Puskás, un hombre que llevaba consigo la experiencia de haber trabajado en el círculo íntimo de Thomas Edison, el creador de la bombilla incandescente y símbolo del progreso norteamericano. Tesla no tardó en convertirse en un trabajador indispensable, alguien cuya mirada se detenía en los detalles que otros pasaban por alto. Su cercanía con el ingeniero Anitale Sigeti le ofrecía la oportunidad de compartir ideas en largas caminatas y discusiones apasionadas, donde las palabras parecían chispas y los conceptos, destellos de un futuro aún lejano. En paralelo a sus tareas diarias, Tesla seguía obsesionado con la corriente alterna, convencido de que podía crear un motor capaz de mantener un flujo de energía estable y poderoso gracias a un sistema de circuitos desfasados. El reto era inmenso, había que encontrar la forma de hacer girar campos magnéticos, como si el aire mismo pudiera convertirse en rueda. Esa pregunta lo perseguía, lo acompañaba a todas partes. Hasta que un día, en febrero de 1882, mientras paseaba con Sigeti por un parque, la respuesta lo golpeó con la fuerza de un rayo. Fue una epifanía, la imagen del campo magnético giratorio apareció en su mente con una claridad absoluta. Tesla, arrebatado por la emoción, tomó un palo y comenzó a dibujar en la arena los planos de un motor nuevo, un artefacto que funcionaría sin conmutadores ni piezas frágiles que se desgastaran. Era el embrión del motor de inducción, una máquina que, a diferencia de los motores de corriente continua, podía sostener el movimiento con elegancia y eficiencia, como si obedeciera a una fuerza invisible.
Impresionado por la magnitud de aquel hallazgo, Puskás aconsejó a Tesla dar el siguiente paso: trasladarse a París, donde la Continental Edison Company ofrecía un horizonte más amplio para talentos como el suyo. En París, Tesla comenzó a trabajar bajo la supervisión de Charles Batchelor, un británico que había acompañado a Edison desde la década de 1870. Batchelor, acostumbrado a tratar con genios y excéntricos, reconoció de inmediato en Tesla una mente excepcional. Lo puso a cargo de diseñar dinamos, aquellas máquinas capaces de transformar la fuerza mecánica en electricidad, columna vertebral de los sistemas de corriente continua que dominaban el mundo industrial en aquel momento. Pero Tesla no podía limitarse a repetir fórmulas conocidas. En sus horas libres seguía explorando la corriente alterna, y fue en Estrasburgo donde levantó con sus propias manos el primer prototipo de motor de inducción. El aparato funcionó, giró como lo había soñado, pero no encontró público que lo escuchara. Europa estaba fascinada con la corriente continua, y nadie quería apostar por lo que parecía un experimento excéntrico. Hoy sabemos que la corriente alterna fue el gran acierto. La continua, recta y obstinada, fluye siempre en una sola dirección, debilitándose con la distancia, como un río que se agota. La alterna, en cambio, late como un corazón, cambia de rumbo, invierte su curso, se renueva sin cesar. Esa oscilación le permite viajar lejos sin perder fuerza, convirtiéndola en el sistema más eficiente de transmisión eléctrica. El problema de Tesla no era de ideas, sino de época. El mundo aún no estaba preparado para escucharle. Mientras tanto, su vida personal se desmoronaba otra vez. Lo poco que ganaba lo gastaba con rapidez, y pronto se vio atrapado en otra crisis económica. Aún así, su paso por la compañía dejó una huella imborrable en Charles Batchelor, quien veía en aquel joven serbio algo distinto, no un simple técnico, sino un visionario capaz de transformar la electricidad en arte. Batchelor estaba convencido. Tesla debía dar el salto al escenario más grande de todos. Había llegado el momento de enviarle a Nueva York, a trabajar bajo la mirada del mismísimo Thomas Edison, el hombre que en aquel entonces representaba el pináculo de la invención y el poder industrial. En el verano de 1884, Nikola Tesla pisó por primera vez suelo estadounidense. El agente de inmigración, incapaz de entender Smiljan, su lugar de origen, lo registró por error como proveniente de Suecia. Así, casi por accidente, Tesla se convirtió en un inmigrante anónimo en la bulliciosa Nueva York, armado únicamente con una maleta desgastada, unos pocos dólares y, sobre todo, una carta de recomendación que le había entregado su mentor Charles Batchelor. En esa carta estaba escrito lo que se convertiría en su pasaporte hacia el destino: conozco a dos grandes hombres, uno eres tú y el otro es este joven. Tesla admiraba la electricidad en formas que el propio Edison aún no concebía. Creía con firmeza en la corriente alterna, pero su primer encargo en Estados Unidos fue el opuesto: mejorar los motores de corriente continua de Edison. Para Edison, la corriente alterna era peligrosa, una fantasía inestable e incluso una amenaza para sus negocios. Para Tesla, en cambio, la corriente continua era una cadena que amarraba el futuro a un sistema tosco e ineficiente. Aquel choque de visiones, que comenzó como una discrepancia profesional, se transformaría pronto en una rivalidad de por vida. Trabajando en proyectos en los que no creía, Tesla se sintió sofocado. Señalaba las debilidades de la corriente continua con la misma pasión con que defendía las ventajas de la alterna. Mostraba cómo las lámparas alimentadas con cese apenas brillaban con un resplandor opaco, mientras proponía un nuevo principio que llamó polifásico, un sistema en el que la energía se reciclaba sin cesar, imitando los ciclos de la naturaleza. Tesla insistía en que la gran desventaja de la corriente continua era su limitación. Requería construir carísimas estaciones de energía cada 2 millas, porque no podía sostener altos niveles de voltaje a distancia. En cambio, la corriente alterna, capaz de invertir su dirección 50 o 60 veces por segundo, podía viajar con fuerza a lo largo de grandes trayectos, manteniendo la tensión eléctrica casi intacta. Era un sistema flexible, poderoso y universal. Hoy,
Toda la electricidad que llega a nuestras casas fluye gracias a esa visión. La K viaja por largas redes, es elevada a altísimos voltajes para atravesar continentes, y después desciende, mediante transformadores, a niveles seguros para alimentar hogares. Allí puede usarse directamente en aparatos grandes como lavadoras o reconvertirse en corriente continua mediante diodos en dispositivos más pequeños, asegurando un flujo constante en una sola dirección. El mundo moderno late gracias a ese descubrimiento. Cansado de servir bajo la sombra de Edison y convencido de que debía difundir el evangelio de la corriente alterna, Tesla decidió independizarse. En 1885 fundó la Tesla Electric Light Company, con el apoyo de dos inversionistas adinerados, Robert Lane y Benjamin Bail, hombres que veían en la K un futuro prometedor. Sin embargo, la historia se repitió. Tesla pidió fondos excesivos y sus benefactores, temerosos de los riesgos, lo expulsaron de su propia compañía ese mismo año. De la gloria cayó a la miseria, sobreviviendo como reparador de máquinas y jornalero. Se le podía ver cavando zanjas en Nueva York por apenas $2 al día. Lejos de rendirse, Tesla aprendió de la derrota. En 1886, encontró nuevos aliados, Alfred Brown, de Western Union, y Charles Pick, un filántropo con visión. Con su ayuda fundó la Tesla Electric Company, con sede en Manhattan. Allí, rodeado de bobinas, metales y humo de laboratorio, culminó su motor de inducción polifásico, perfeccionando lo que en su mente había nacido años atrás en un parque de Budapest. En 1888 presentó su hallazgo ante el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos, con un artículo histórico titulado Un nuevo sistema de motores y transformadores de corriente alterna. La audiencia quedó atónita. Por primera vez, el concepto dejaba de ser un sueño para convertirse en una realidad palpable. Entre los presentes se encontraba un hombre decisivo, George Westinghouse, famoso por haber inventado el freno neumático ferroviario y líder de la Westinghouse Electric y Manufacturing Company. Intrigado, visitó el laboratorio de Tesla días después. Allí presenció el prototipo del motor polifásico en funcionamiento. Convencido de que aquella invención podía electrificar América entera, Westinghouse adquirió 40 patentes de Tesla relacionadas con generadores, motores y transformadores. Además, reclutó al inventor como asesor en su planta de Filadelfia durante un año. En 1886, de aquellas fábricas comenzó a salir la primera maquinaria de corriente alterna comercialmente disponible. El nacimiento de esas máquinas fue también el inicio de una guerra amarga, la célebre Guerra de las Corrientes, que entre 1888 y 1892 enfrentó a la alterna de Tesla y Westinghouse contra la continua de Edison. Edison usó todo su poder para desprestigiar la corriente alterna. Publicó artículos incendiarios, organizó demostraciones públicas para asociar la K con la muerte y el peligro, intentando sembrar miedo en la opinión pública. Sin embargo, la realidad era incontestable. La K era más segura, más eficiente y más adecuada para un país que necesitaba llevar electricidad a millones de hogares lejanos. Incluso su mayor benefactor, el poderoso banquero J. P. Morgan, comprendió la verdad. En 1892, Morgan fusionó la Edison General Electric con la Thomson Houston Company, que ya trabajaba con K. Eliminó el nombre de Edison de la compañía y la rebautizó como General Electric, apostando definitivamente por la corriente alterna. El triunfo fue aplastante. En pocos años, la facturación de Westinghouse se disparó de $800,000 en 1887 a 4,2 millones en 1890. Tesla, por su parte, recibió alrededor de $105,000 en regalías hacia finales de 1891 y alcanzó otros logros personales. Ese mismo año obtuvo la ciudadanía estadounidense y estableció 2 laboratorios en Nueva York, uno en South Fifth Avenue y otro en East Houston Street. La guerra de las corrientes había terminado, y el vencedor no era Edison, el empresario consolidado, sino Tesla, el visionario que había apostado por una idea incomprendida. La electricidad del mundo entero empezaba a latir al ritmo de su imaginación.
La extraña confesión de Tesla sobre haber escuchado señales del espacio fue para muchos una simple excentricidad. Los periódicos de la época lo pintaban como un visionario desbordado, un soñador que había traspasado los límites de la razón. Sin embargo, no todos lo consideraron un delirio. En un mundo fascinado por la idea de la vida en Marte, avivada por los escritos del astrónomo Percival Lowell, que describía canales trazados en la superficie marciana como si fuesen obras de ingeniería alienígena, hubo quienes vieron en Tesla al hombre que había abierto un puente secreto entre mundos. Para sus admiradores, no era descabellado imaginar que su laboratorio había captado un murmullo venido del planeta rojo. Pero Tesla, aunque intrigado, no se perdió en esos rumores. Su mirada estaba fija en algo más cercano y urgente: las ondas estacionarias de la Tierra, que según él podían transportar información y energía a cualquier rincón del planeta. Con esa certeza regresó a Nueva York a inicios de 1900, convencido de que había llegado el momento de dar forma a un proyecto capaz de eclipsar a todos sus rivales. Sabía que no estaba solo en la carrera. Reginald Fessenden, Lee De Forest y sobre todo, Marconi, competían en la misma arena. Marconi, joven y respaldado por poderosos aliados europeos, se perfilaba como el nuevo adversario en la vida de Tesla, una sombra que empezaba a crecer como antes lo había sido Edison. Tesla soñaba con construir una máquina que no solo transmitiera mensajes, sino que uniera continentes en una red invisible. Había patentado su transmisor amplificador, pero necesitaba recursos colosales para levantarlo. Tocó la puerta de George Westinghouse, quien no pudo financiarlo, aunque le prestó maquinaria. El verdadero golpe de fortuna llegó con el banquero más influyente del mundo, J. P. Morgan. Tesla le habló de un futuro sin cables, donde los telegramas y las noticias viajarían a través del aire, borrando de un plumazo la dependencia de los costosos tendidos submarinos. Morgan, intrigado por el potencial de negocio, aceptó darle $150,000 con una condición: quedarse con la mayoría de las patentes del inventor. Con aquel acuerdo firmado, Tesla creyó haber ganado su batalla más difícil. Así nació el proyecto Wardenclyffe, en Long Island, donde entre 1901 y 1905 se levantó una torre descomunal de 57 metros, coronada por una esfera de cobre que brillaba como un segundo sol. No era una construcción cualquiera, para Tesla era un templo de energía universal, una antena destinada a transformar la Tierra entera en un conductor. Imaginaba un futuro en el que cualquier persona, en cualquier lugar, pudiera recibir mensajes, imágenes y hasta electricidad, simplemente con instalar receptores en el suelo. Pero mientras Tesla edificaba su sueño, Marconi golpeó primero. En diciembre de 1901, el italiano envió una señal inalámbrica desde Inglaterra hasta Terranova, cruzando el Atlántico. El mundo lo aclamó como el pionero de la radio. Tesla sintió la herida como un robo en plena luz del día. Estaba convencido de que Marconi había aprovechado principios que él había desarrollado años antes. Consciente de que Morgan empezaba a dudar, Tesla anunció algo aún más grandioso: un sistema mundial de telegrafía, una red global de información que hoy recuerda inquietantemente a la Internet. Su visión era sorprendente. Diseñó en su mente receptores que podían imprimir periódicos automáticamente a partir de señales remotas, altavoces que reproducirían voces en tiempo real, y pequeños dispositivos portátiles, con antenas verticales, que permitirían recibir mensajes a distancia, anticipando con un siglo de ventaja el teléfono móvil. Tesla no hablaba de fantasías, describía prototipos, dibujaba planos y convencía a sus oyentes de que todo era posible. En 1902 se mudó a Wardenclyffe, decidido a vivir dentro de su propia obra. Desde la torre, noche tras noche, buscaba aumentar la potencia del transmisor, convencido de que estaba a punto de inaugurar una nueva era. Pero mientras él se consumía en experimentos, la realidad financiera se tornaba cada vez más insoportable. Formó una sociedad con Morgan para atraer más inversores, pero la élite neoyorquina no quiso arriesgarse. A ojos de los magnates, Tesla no era un hombre de negocios, sino un soñador caro y poco predecible. Aún así, se negó a rendirse. Vendió $33,000 de sus propiedades personales, pidió préstamos,
acumuló deudas con Westinghouse y hasta enfrentó demandas de su arrendador. El proyecto devoraba recursos como un monstruo insaciable. Tesla trabajaba con un fervor casi religioso, convencido de que, si lograba un solo éxito espectacular, toda la humanidad lo recordaría como el profeta de la electricidad libre. Ese éxito nunca llegó. En julio de 1903, cansado de esperar resultados, Morgan le retiró su apoyo. Para Tesla fue una traición insoportable. En un arrebato de furia, encendió el transmisor a plena potencia. El cielo sobre Long Island se llenó de rayos artificiales que asustaron a los habitantes cercanos y tiñeron la noche de azul eléctrico. Era como si el propio Zeus hubiera descendido a la tierra. Pero aquella exhibición no trajo más capital, solo aumentó la reputación de Tesla como un excéntrico peligroso. Los motivos de Morgan eran claros para algunos. Tesla no cumplía plazos, y el mercado inalámbrico estaba manchado por estafas, como la de Lancelote Pique, que había engañado a inversores con promesas falsas de telecomunicaciones. Otros pensaban que Morgan temía algo aún peor, que Tesla lograra hacer realidad la energía gratuita y dejara sin negocio a su imperio eléctrico. También se decía que el banquero prefería apostar por nuevas empresas, como las de Lee de Forest, que ya tenían contratos con la Marina estadounidense. Sea cual fuera la razón, Wardenclyffe quedó inacabada, como un monumento melancólico a un sueño demasiado grande para el tiempo en que nació. Tras el derrumbe del proyecto de Wardenclyffe, la imagen de Tesla se resquebrajó. El hombre que había sido exaltado como profeta de la electricidad comenzó a ser visto como un soñador que perseguía quimeras imposibles. El prestigio académico que lo había sostenido se volvió en su contra, y la opinión pública lo redujo a un inventor extravagante incapaz de cumplir lo que prometía. Deseoso de redimirse y recuperar la confianza de los inversores, Tesla ideó un plan más modesto: comercializar bobinas en miniatura destinadas a laboratorios y universidades. Fundó la Tesla Electric and Manufacturing Company, convencido de que la ciencia práctica sería la puerta de regreso a la credibilidad. Pero el proyecto se hundió sin capital fresco, como tantas otras empresas nacidas de su genio, pero ahogadas en la indiferencia del mercado. La decepción no terminó en América. En su Serbia natal, los banqueros le cerraron las puertas, desconfiados de su fama de derrochador. Incluso su antiguo mecenas John Jacob Astor, que años atrás le había confiado una suma considerable, se mostró distante, todavía resentido porque aquel dinero se había desviado a experimentos inútiles sobre ondas estacionarias. El golpe fue doble. Tesla descubrió que ni en su patria ni entre sus viejos amigos había ya espacio para su visión. En 1904 aceptó trabajos como consultor independiente, diseñando sistemas eléctricos para empresas privadas. Paralelamente se asoció con el empresario William B. Rankine para intentar aprovechar la fuerza descomunal de las cataratas del Niágara en nuevas aplicaciones industriales. Sin embargo, lo único que realmente anhelaba era volver a ver su torre de Wardenclyffe rugiendo de energía. Pero aquello parecía imposible. J. P. Morgan, todavía dueño del 51% de sus patentes, se erguía como un guardián que bloqueaba cualquier intento de atraer nuevos inversores. Desesperado, Tesla inició un intercambio de cartas con Morgan. Algunas eran calculadas, frías, repletas de proyecciones económicas casi fantásticas. Otras, desbordaban un tono febril y suplicante, donde acusaba a Morgan de injusticia y lo instaba a darle otra oportunidad. Aquellas súplicas se estrellaron contra el silencio impenetrable del banquero. Ese mismo año, la repentina muerte de Rankine y la caída de la Canadian Niagara Power Company fueron la chispa que encendió en Tesla una crisis nerviosa devastadora. El hombre que había domesticado relámpagos se vio dominado por tormentas internas. Más tarde confesaría al escritor George Sylvester Viereck que durante esa etapa fue acosado por visiones recurrentes de su hermano Dañe y de su madre, como espectros que lo perseguían en su delirio. A finales de 1906 logró emerger de aquel abismo con renovada determinación. Decidió apartarse un tiempo de la electricidad y se lanzó de lleno a la mecánica, convencido de que las máquinas de vuelo y los motores innovadores podrían darle recursos para continuar sus investigaciones. A esas alturas Wardenclyffe ya había sido hipotecada al hotelero George C. Bolt,
dueño del Waldorf Astoria donde Tesla vivía. La deuda lo empujaba a buscar desesperadamente un nuevo triunfo. De esa etapa surgió su turbina sin palas, un motor revolucionario basado en discos lisos que giraban gracias al arrastre de fluidos. Registró patentes, diseñó versiones de bombas y hasta fundó la Tesla Propulsion Company. Convencido de su éxito, realizó pruebas públicas en la Central Water Side de Nueva York. Pero la máquina no alcanzó la potencia esperada y las demostraciones dejaron más dudas que certezas. Los posibles inversores se marchaban con rostros escépticos, y Tesla volvía a quedar atrapado entre el ingenio brillante y la frustración práctica. En 1913 tocó la puerta del heredero de su viejo enemigo financiero, Jack Morgan, hijo de J. P. Morgan. Jack le otorgó $20,000, atraído por el concepto de la turbina. Tesla, fiel a su espíritu indómito, usó buena parte del dinero para intentar convencer al industrial alemán Sigmund Bergman de financiar su gran sueño. Pero el estallido de la Primera Guerra Mundial cortó de raíz las negociaciones, dejando una vez más sus planes en suspenso. Durante la década siguiente siguió empeñado en perfeccionar su turbina. Colaboró con fabricantes de Chicago, Milwaukee y Filadelfia, pero todos se topaban con el mismo muro. A más de 10,000 revoluciones por minuto, los discos internos se deformaban. Los materiales disponibles en la época no soportaban semejante esfuerzo. El motor de Tesla había nacido demasiado pronto, condenado a esperar tecnologías que aún no existían. La falta de inversores y su tendencia a gastar sin mesura lo dejaron al borde de la ruina. En 1916 se declaró en bancarrota, admitiendo que sus ingresos apenas rondaban los $350 al mes, mientras debía impuestos por casi 1,000. Aunque seguía figurando como presidente de la Nikola Tesla Company, en la práctica ya no era dueño de nada. Las acciones estaban en manos de acreedores y muchas de sus patentes habían caducado. En un último intento de reivindicación, Tesla demandó en 1915 a Marconi, acusándolo de haberle robado la radio. El juicio fracasó y el italiano siguió siendo reconocido como su inventor. La justicia llegaría tarde, no fue sino hasta 1943, meses después de la muerte de Tesla, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció que las bases de la radio pertenecían a él. Un triunfo póstumo, tan tardío como cruel, para un hombre que había soñado con darle al mundo una voz sin cables. Después del hundimiento financiero y moral que lo había dejado a la deriva, Tesla no tuvo más remedio que aceptar encargos menores, registrando patentes de instrumentos prácticos, velocímetros para automóviles, frecuencímetros y medidores de caudal. Eran piezas pequeñas en comparación con sus sueños de energía ilimitada, pero le proporcionaban algo de sustento. La Waltham Watch Company adquirió varias de sus licencias en 1918 y, consciente del prestigio que aún evocaba su nombre, lanzó al mercado velocímetros con el sello publicitario de construidos científicamente por Tesla. Era un recurso casi simbólico, aunque la gloria se había atenuado, todavía quedaba una chispa de magnetismo alrededor de su figura. Los periódicos continuaban buscándolo. Cada declaración suya atraía titulares. En 1917, en plena tormenta de sus problemas financieros, Tesla predijo la llegada de un sistema capaz de detectar barcos a través de ondas invisibles, una intuición temprana de lo que décadas más tarde se conocería como radar. Su mente, aunque acosada por la escasez, seguía adelantándose generaciones al porvenir. No obstante, el reconocimiento era voluble. En 1915, un rumor se extendió como pólvora: Tesla compartiría el premio Nobel de Física con su rival eterno, Thomas Edison. El New York Times lo dio casi por seguro. Pero la gloria se deshizo como humo. El galardón terminó en manos de William Henry Bragg y su hijo, mientras Tesla, herido en su orgullo, dejó claro que jamás habría aceptado estrechar la mano de Edison en una misma ceremonia. Aún más, seguía resentido con la Academia por haber entregado a Marconi el Nobel de 1909 por la radio, un campo que él consideraba de su autoría. 2 años más tarde, sin embargo, llegaría un reconocimiento inesperado: la Medalla Edison del Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos. Era el honor más alto en su gremio.
Durante la ceremonia de 1917, el vicepresidente del instituto pronunció un discurso vibrante. Si arrancáramos de la historia industrial todo lo que ha nacido de las ideas del señor Tesla, el mundo se detendría. Nuestros tranvías no correrían, nuestras ciudades serían oscuridad, nuestros molinos estarían mudos. Su nombre marca una época en la ciencia eléctrica. El aplauso era atronador, pero Tesla permanecía ajeno. La medalla llevaba el nombre de su enemigo, y para él aquel detalle la convertía en una ofensa más que en un honor. Salió discretamente del club antes de la entrega oficial y fue hallado minutos después, en Bryant Park, rodeado de sus palomas. Allí, alimentando a las aves con un cuidado casi sacerdotal, parecía más feliz que en cualquier banquete de ingenieros. La década de 1920 fue cruel. Tesla sobrevivía con las regalías de esos pequeños inventos y se enredaba en litigios absurdos, demandas por honorarios no pagados, deudas con abogados y bancos, cuentas que nunca cuadraban. Su vida se volvió itinerante, de hotel en hotel, cargando consigo apenas un baúl de papeles y obsesiones. En 1931, al cumplir 75 años, Tesla regresó inesperadamente al centro de la escena. La revista Time lo llevó a portada, rodeado de rayos, como si aún fuese el titán de antaño. Gracias a los esfuerzos del joven periodista Kenneth Swasey, Tesla recibió más de 70 cartas de felicitación de grandes mentes de su tiempo, entre ellas la de Albert Einstein. Aquello encendió una chispa de orgullo en el inventor. En entrevistas declaró con aplomo que refutaría la teoría de la relatividad, que dudaba del poder destructivo del átomo y que veía posibles comunicaciones interplanetarias. Tanto disfrutó aquel renacer que convirtió sus cumpleaños en conferencias públicas, encuentros maratónicos en los que se explayaba durante horas sobre proyectos y secretos. En 1932, habló de su intención de construir un motor impulsado por rayos cósmicos. En 1936, reveló a los reporteros un ritual peculiar. Movía sus dedos de los pies cientos de veces antes de dormir, convencido de que aquel hábito lo mantendría vivo hasta los 135 años. Cada año sumaba una nueva excentricidad, y la prensa, fascinada, lo seguía como si escuchara a un oráculo caprichoso. En 1934 dio un giro inquietante. Anunció que trabajaba en una arma de haz de partículas, capaz, según sus palabras, de abatir en segundos a una flota de 10.000 aviones a más de 250 millas de distancia, o de detener ejércitos enteros al filo de la frontera. Aseguraba que su rayo podría ser tan devastador que ninguna defensa resultaría eficaz, y que, paradójicamente, esa devastación garantizaría la paz mundial. Era, en su mente, el fin absoluto de las guerras. El rayo de la muerte, como lo bautizó la prensa, no era pura fantasía. Tesla escribió un tratado titulado El nuevo arte de proyectar energía concentrada no dispersiva a través de medios naturales, en el que describía proyectiles de partículas metálicas lanzados a velocidades imposibles. Aunque su construcción real era inalcanzable, la idea despertó interés en gobiernos y militares. Impulsado por la atención, Tesla contrató al arquitecto húngaro Titus de Bobula para diseñar una nueva torre que probara el rayo. Pero aquel colaborador resultó ser un estafador que intentó aprovecharse de él, buscando involucrarlo en negocios turbios de armas en Sudamérica. Para 1935, el proyecto había muerto, y con él otra esperanza más de recuperar la grandeza. Incluso en sus últimos años, debilitado y acosado por deudas, Tesla conservaba cierta astucia teatral que le permitía ganar tiempo. Cuando la administración del Governor Clinton Hotel lo presionó para saldar una deuda de $400, el inventor apareció con una caja metálica, asegurando que contenía un prototipo funcional de su temido rayo de la muerte, cuyo valor, decía, ascendía a $10.000. Con una mirada solemne, advirtió al personal que manipularla de forma incorrecta podría provocar una explosión devastadora. Presos del pánico, los empleados no se atrevieron a abrirla jamás, la depositaron en lo más profundo de la bóveda del hotel, como si guardaran una reliquia maldita. El aura de misterio que rodeaba al arma atrajo la atención de gobiernos y diplomáticos. Tesla sostuvo conversaciones con representantes de la Sociedad de Naciones,
con enviados del Reino Unido e incluso con la Unión Soviética, cuyo gobierno firmó en 1935 un contrato en el que se comprometía a recibir de Tesla las instrucciones necesarias para construir el dispositivo. Nadie sabe si los científicos soviéticos siguieron realmente esas pistas, pero la sola idea de que trabajaran en ello añadía un aire inquietante de guerra invisible al tablero político internacional. Sin embargo, el proyecto empezó a desmoronarse en 1938, cuando los británicos abandonaron las negociaciones. El golpe definitivo llegó en 1940. Tesla, desesperado, ofreció una última vez su invento al gobierno de los Estados Unidos, presentándolo como un arma capaz de inclinar el curso de la Segunda Guerra Mundial. Su propuesta, no obstante, fue recibida con escepticismo y rechazada. Sus últimos intentos de negociar se veían además obstaculizados por un hecho ineludible: su cuerpo se debilitaba con rapidez. Desde 1937, cuando un taxi lo atropelló en Nueva York, Tesla arrastraba fracturas y dolores que se negó a tratar. Aquellas heridas nunca cicatrizaron por completo. Obsesionado con preservar su salud de forma natural, sobrevivía con una dieta mínima de leche tibia y verduras hervidas. Mantenía una distancia de al menos 1 metro con cualquier persona, convencido de que así evitaría los gérmenes. Lejos de fortalecerlo, esas decisiones lo condujeron al aislamiento. Para 1942, pasaba la mayor parte del tiempo en cama, debilitado y con la mente cada vez más difusa. En un episodio conmovedor, llegó a enviar dinero a su viejo amigo Mark Twain, sin recordar que el escritor había muerto casi 30 años antes. En sus últimos meses solo aceptaba la visita de unos pocos elegidos. Entre ellos, el joven científico Blois Fitzgerald, creador de un cañón antitanque con quien Tesla compartía charlas técnicas, y el príncipe exiliado Pedro II de Yugoslavia, que veía en él un símbolo de orgullo nacional. Más allá de esos encuentros puntuales, el genio se aisló casi por completo, entregándose a sus pensamientos y a la compañía de las palomas que continuaba alimentando desde la ventana de su habitación. El 7 de enero de 1943, en la suite 3327 del Hotel New Yorker, Nikola Tesla murió mientras dormía, víctima de un ataque al corazón. Llevaba más de una década viviendo allí, en silencio, entre montones de papeles y recuerdos de un pasado glorioso. Tenía 86 años. La noticia corrió como un rayo, y pronto comenzaron a llegar cartas de condolencia de figuras ilustres: Eleanor Roosevelt, el vicepresidente Henry Wallace, e incluso premios Nobel que reconocían en él al hombre que había iluminado el siglo. Su funeral se celebró el 12 de enero de 1943 en la majestuosa Catedral de St. John the Divine, en Nueva York. Más de 2.000 personas asistieron a la ceremonia, presidida por sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa Serbia, que lo despidieron con los ritos de su infancia balcánica. Tras la misa, el cuerpo de Tesla fue incinerado y sus cenizas depositadas en una esfera dorada, símbolo de la perfección geométrica que tanto lo obsesionaba. Esa esfera reposa hasta hoy en el Museo Tesla de Belgrado, custodiando la memoria de un hombre que dejó más de 700 patentes registradas en vida. Tras su muerte, el gobierno estadounidense se abalanzó sobre sus papeles. Los agentes de la Oficina de Bienes Extranjeros revisaron cada página en busca de información útil para el esfuerzo bélico. Nada relevante encontraron, aunque los rumores persistieron. En 1951, sus archivos fueron repatriados a Belgrado. En 1957, se unieron a ellos sus cenizas, cerrando el círculo de un hijo de Serbia convertido en ciudadano del mundo. Durante décadas, sin embargo, quedó flotando un enigma: el paradero real de ciertos microfilmes relacionados con el rayo. Archivos desclasificados confirmaban que algunos documentos de Tesla habían sido estudiados durante semanas tras su muerte, pero el gobierno negaba haber retenido nada de importancia. Aún hoy, muchos sostienen que la historia del arma definitiva de Tesla es uno de los grandes misterios sin resolver del siglo XX. Y así, aquel niño nacido en las montañas del Imperio Austrohúngaro, que jugaba con un gato negro llamado Maak y descubría asombrado la electricidad en su pelaje, cerró su vida envuelto en sombras y leyendas.
De la granja familiar de Smiljan al resplandor de las ferias mundiales, de la obsesión infantil por contar pasos a las visiones febriles de un futuro interplanetario, Tesla encarnó el arquetipo eterno del genio excéntrico. Nikola Tesla no fue simplemente un inventor, fue un visionario que miró más allá de su tiempo y trató de regalarnos un futuro que aún hoy seguimos persiguiendo. Su vida fue un puente entre la ciencia y el sueño, entre lo posible y lo imposible. Aunque murió en soledad, sus ideas nunca se apagaron, y cada chispa de electricidad que ilumina el mundo lleva en silencio su nombre. Pero dime, si Tesla hubiera contado con los recursos ilimitados que hoy tienen las grandes corporaciones, ¿crees que el mundo sería un lugar completamente distinto, quizá más avanzado de lo que podemos imaginar? Déjame tu respuesta en los comentarios y únete a esta comunidad de soñadores y buscadores de la verdad. Suscríbete y activa la campanita, porque juntos mantendremos viva la memoria de quienes se atrevieron a cambiar el destino de la humanidad. Gracias por estar aquí, y recuerda, las ideas, como la energía, nunca mueren.